Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro guía espiritual y director es el Moré Yohanan Besma. Un saludo para él y también todas las bendiciones de Hashem, que lo guarde, lo bendiga y le dé larga vida. Estamos en este ciclo de enseñanzas de la Torá, las porciones semanales de la Torá en la Parashá Ki Tavo. Como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal, que nos estés apoyando, que nos des un like, que compartas este video a tus familiares, a tus amigos. De esta forma nos vas a estar ayudando, como decimos siempre, a difundir la Torá y los 7 preceptos universales para todo el mundo. Parashá Ki Tavo, Ki Tavo quiere decir cuando llegues. Ahora vamos a leer la Torá en el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1. Cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te entrega como propiedad, después de que tomes posesión y te establezca en ella, deberás tomar las primicias de los frutos de la tierra que recojas en el país que Hashem tu Elohim te entrega. Y deberás ponerlos en un canasto y dirigirte al lugar que elija Hashem tu Elohim para reposar su nombre. Una vez allí deberás ir ante el sacerdote que haya en estos días y le dirás: declaro hoy ante Hashem tu Elohim que he ingresado a la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos entregaría. Luego el sacerdote deberá tomar el canasto de tu mano y lo pondrá ante el altar de Hashem tu Elohim. En este primer versículo que hemos leído sale la misvá, el mandamiento de Bikurim, de los primeros frutos, de la ofrenda de los primeros frutos, que se traía una vez al año y era todo un acontecimiento que ocurría cuando venían los agricultores a traer a la tierra de Israel. De todas partes del país, venían del norte, del sur, se juntaban en caravanas, había música, se cantaba, la gente los esperaba, los rodeaba, los acompañaba. Era un acontecimiento hermoso que ocurría ahí, lleno de color, lleno de abundancia, de frutas, de canastas, rebosante de frutas hermosas, primicias que se llevaban al templo. También en el capítulo 27 está para allá, Moshe hace un recordatorio de los mandamientos, porque la generación que había recibido los mandamientos en el monte Sinaí había muerto. Estos que iban a entrar a la tierra prometida hacen como un nuevo pacto de recibir la Torá. También los no judíos que acompañaban al pueblo de Israel, los noágidas, también con sus leyes, con sus 7 preceptos universales. Después habla de la bendición, de la maldición, y también en el capítulo 28 habla de la recompensa de cumplir los mismos, de cumplir los mandamientos. Estos bikurim eran llevados entre la festividad de Shavuot y Hanukkah una vez al año a la tierra de Israel, al templo de Jerusalén, para los sacerdotes, para los levitas. Había música, alegría y agradecimiento. Era un acto de gratitud que tenía el pueblo de Israel hacia Dios, que le daba todo. Y estos frutos que se traían, estos bikurim, eran de las 7 especies. Estas especies eran el trigo, la cebada, la vid, que es la uva, también los higos, granada, aceitunas y dátiles. Esas 7 especies, que la tierra de Israel es famosa por esas especies, eran los frutos que se traían. Y tenían que traer uno de esos frutos, o también podían traer todos esos frutos. Pero sabio que si traían de todos esos frutos, no tenían que ponerlo, porque ahí leímos en la Torá que había que ponerlo donde, en una canasta. No tenían que ponerlo todo mezclado, sino que había un orden de qué iba primero, qué iba segundo, qué iba tercero y cuál era el último que se ponía en esos frutos. Iban separados por hojas. Y bueno, tenía todo un protocolo para presentar esa canasta. Fíjese que hay una prohibición para el que plantaba, de que los primeros 3 años no se puede tomar del fruto de los árboles. Los primeros 3 años de la planta no se puede tomar ese fruto. El primer año tiene que dejar que la fruta caiga y tampoco puede tomarla del suelo, tiene que dejarla. El segundo año también, el tercer año también tiene que dejarla, y recién el 4.º año podía tomar de esos frutos para poder comer. Pero primero, cuando empezaba a ver la primera fruta que empezaba a salir de la planta, el agricultor le ataba un hilo para saber que ese iba a ser el fruto, el bikurim, digamos la primicia, que ese era el fruto primero, que era el bikurim. Y ya se lo guardaba y se lo cuidaba de una forma especial.
Pero antes no podía tomar nada, tenía que abstenerse, tenía que controlarse su impulso de querer agarrar, su ambición de querer agarrar la fruta. Uno cuando ve un árbol de fruta, ¿qué hace? Cuando uno ve un árbol lleno de fruta, abre los ojos y enseguida uno quiere agarrar la fruta y comerla, saborearla, porque Hashem mandó a plantar ese árbol. Pero Hashem también quería demostrar que no viene la bendición ni de la tierra ni del árbol, sino que la bendición te la da ¿a quién? Hashem, Dios. Dios te da la bendición cada día. Entonces, primero tenemos que aclarar, como hacemos siempre, que esta misbah era para el pueblo de Israel, no para los noaquías. Los noaquías no tenemos este mandamiento. Y en este momento, como no hay templo, no hay sacerdotes, no hay levitas, tampoco el pueblo de Israel puede cumplir con este mandamiento. Pero sí aprendemos de acá la gratitud que tenía el pueblo de Israel. Los bikurim es la muestra de la gratitud por todo lo que Dios te da, por toda la abundancia que Dios te da. Tener gratitud, no personas ingratas, sino que tenemos que ser agradecidos siempre por todo lo que Hashem nos da. Entonces, tenemos que hacer tefilá a la mañana cuando levantamos, gracias a Hashem que nos devolviste el alma para que podamos nosotros cumplir nuestra tarea en la tierra. Gracias a Dios porque nos das el alma nuevamente. Cuando tomas agua, cuando comes una fruta, cuando comes pan, cuando vas a almorzar, cuando vas a cenar, siempre das gracias a Hashem. Ser agradecido a Dios por las cosas que te da este mundo. Y también a la noche, cuando te vas a dormir nuevamente, agradecer a Dios por el día que tuviste, por todo lo que hiciste y que puedas descansar bien. Dar gracias a Dios siempre. Ser agradecidos. Esto aprendemos de la gratitud, de los kilómetros que se hacían estos agricultores. Muchos vivían lejos y llevaban ese fruto cuidándolo. Tienen que tener el cuidado que no se pongan feas. Si eran uvas, por ejemplo, se podían hacer pasas de uvas. Si eran higos, también se podían hacer higos secos. De esa forma se presentaban, en un excelente estado. El nombre está para allá, Kitabot. Cuando llegues a la tierra que Hashem, tu Elohim, te dio, que le prometió a tu padre, y ahora estás ahí, y ahora vas a trabajar la tierra, y vas a plantar, y Hashem te va a dar todo, y Hashem te va a dar la bendición. Cuando llegues, vas a traer, ¿qué? Los bikurim, las primicias, ¿a quién? Al sacerdote. Mire cómo dice el Midrash. Dice así: deja que el primero lleve de lo primero, al primer lugar, ante el primero de todo. Fíjense, parece un trabalengua. Esto significa que el primero, que es el pueblo de Israel que Hashem eligió, lleve de lo primero, que es el fruto, son los bikurim, las primicias, a los primeros, que son los kohanim, los levitas, al primer lugar. El primer lugar era el templo de Jerusalén, ante el primero de todos, que era Dios, Hashem, el primero de todos. Cuando hacían esta misbah, cuando hacían este mandamiento los agricultores y llevaban las primicias, cuando el pueblo de Israel llevaba las primicias, estaban reconociendo que la producción de la tierra pertenecen a Dios que es nuestro amo. De esta forma expresaban gratitud por el Creador que les dio la vida, que nos da la vida. Así tenemos que hacer, siempre estar agradecidos por todo lo que nos da. Ser agradecidos que todo es providencia divina, que todo lo que viene de la mano de Dios. Como dijimos, acá hay un pacto. Hay un pacto que si vos cumplís los mandamientos, y los noaquías también tienen este pacto, si cumplís los 7 preceptos universales, para eso tenés que estudiarlos. Si no estudiás los 7 preceptos universales, no sabés si lo estás transgrediendo o no. Si quieren estudiar los 7 preceptos universales, quieren conectarse con nosotros, dejar comentarios. Es necesario saber los mandamientos para saber si uno transgrede o no transgrede, porque hay un pacto. Y como siempre enseñan los sabios, los pactos se hacen de a dos y Dios no falla. Dios no falla nunca, Dios va a cumplir ese pacto. Lo que no cumplimos somos nosotros. Dios al final, en el capítulo 29 de esta para allá, promete recompensa. Todo el capítulo habla de recompensa. De que recompensa para los que cumplen. Dios va a cumplir siempre el pacto. Dice, a los que cumplen los mandamientos. Y uno puede decir también, de la otra parte, yo cumplo los mandamientos, hago lo que tengo que hacer, soy agradecido, hago sedacá con los pobres, cumplo todos los mandamientos, ahora yo quiero que hagas tu parte.
podés exigir que Dios cumpla con la otra parte. Sabemos que Él va a cumplir. Lo que no cumplimos y a veces nos truncamos y a veces cortamos la bendición somos nosotros mismos. Saboteamos nuestra bendición. Y es la lucha que siempre hablamos del cuerpo con el alma. El alma siempre quiere conectarse al divino y el cuerpo está como tirándolo para abajo, lo tira para las cosas materiales. Y hay que hacer una anulación del cuerpo para que el alma y el cuerpo sean una sola entidad, no sean dos. Y eso lo aprendemos también de esta para allá. Ahora vamos a ver el tema de los recipientes, la canasta. Porque el cuerpo es un recipiente del alma. De los sabios que los bikurim se traían en canasta. Y fíjese, el Talmud dice, la pobreza persigue al pobre. El Talmud es impulsado a hacer esta observación por las leyes de bikurim. Dice, el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. Fíjese que tenían que presentar, dice la Torá, y donde hemos leído en el capítulo 26, ¿en dónde? En canastas. Los pobres tejían canastas de sauce seco. Y ahí traían esa canasta en ese recipiente, porque esa era la orden, que en un recipiente tenían que traer los bikurim para el sacerdote. Mientras que los ricos traían en canastas de plata y canastas de oro. ¿Y qué pasaban con estas canastas? Cuenta el Midrash que las canastas de los ricos de plata y de oro eran devueltas a sus dueños. Se las devolvían. Pero las canastas de los pobres se las tomaban y no se las devolvían. Quedaba como una sola entidad junto con las frutas, se convertían en un ente, fruta y canasta. Por eso ahí el Talmud dice, el pobre se hace más pobre porque tenía una canasta, ahora no la tiene, y el rico se hace más rico porque se le devuelve las canastas de plata y de oro. Y hay una halajá para el pueblo de Israel que tiene que ver con bitul. Es un objeto que está subordinado a otra cosa, que no es un ente separado de la cosa. O sea, se anula, bitul es anulación, se anula ese objeto que ahora llevaba las primicias. Estas canastas se anulaban y pasaban a ser solo un ente con la fruta. Quedaba un ente único, por eso no se la devolvían al pobre. Ahora no ocurría esto con el oro y la plata, porque no se podía anular, porque una canasta de oro, una canasta de plata, valía muchísimo más que la fruta que cargaban. Y por eso se devolvía. Se veían como dos entes separados. No era un único ente como la canasta del pobre. Dicen los sabios que hay un bikurim que es terrenal y otro espiritual. Terrenal es lo que vimos, las primicias, los frutos, la primera fruta de los árboles, todo lo que ya vimos. Pero el bikurim espiritual son las almas que Hashem plantó aquí en la tierra, las primeras y más selectas almas y frutos del huerto de Dios. Y dicen los sabios, Dios también coloca esos bikurim, esas almas, en recipientes. Y esos recipientes, esa canasta, es el cuerpo del ser humano, las almas, que es el bikurim, las almas metidas en un cuerpo, en una canasta. Pero le deja libre albedrío al hombre para que decida si hace una anulación al cuerpo y se convierte en una sola cosa, alma y cuerpo, como era la canasta del pobre, o le deja libre albedrío que elija como el rico, que eran dos entes separados, la canasta de oro, de plata, que también tenía su mérito por la fruta que llevaba, que era bikurim, pero estaban separadas. Y debemos esforzarnos por lograr un estado de bitul, de anulación, un estado en el que el ser material es un accesorio de nuestra alma. Por eso tenemos que enfocarnos en aprender los mandamientos, para saber qué es lo que estamos haciendo bien o mal, si estamos anulando a nuestro cuerpo para dejar trascender el alma, que sean una sola cosa. Y ahí van a venir las bendiciones, que esta misma para allá en el capítulo 29 dice, Dios promete, como dijimos, dos partes son parte de un pacto. Dios la va a cumplir, hay que ver si nosotros la estamos cumpliendo. En el capítulo 29, versículo 8 de Devarim, dice así, observen las palabras de esta alianza y llévenlas a la práctica. O sea, observen estas palabras de esta alianza, este pacto que estamos haciendo, obsérvenlo y llévenlas a la práctica. Hagan
lo que tienen que hacer, lo que yo les ordeno, tanto el judío como el noágida, para que tengan éxitos, fíjese, para que tengan éxitos en todos sus emprendimientos. Entonces observen estas palabras de este pacto, de esta alianza, pónganlas en práctica para que tengan éxitos. ¿Éxitos en qué? En algunas cosas, no dicen algunas cosas, éxitos en todo lo que emprendas, en todo. Es una decisión completa. Está la promesa y Hashem cumple, sabemos que Hashem cumple. A veces nos llega la bendición porque nosotros no cumplimos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser agradecidos, tener gratitud con Hashem cada día, tratar de forzarnos a cumplir los mandamientos para ir anulando al cuerpo, que el cuerpo sea la canasta que lleva el alma, pero que sean una sola entidad, cuerpo y alma juntos, sirviendo al Creador. Que Dios le esté bendiciendo a cada uno de ustedes, también a su familia. Te pedimos que si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas, que dejes comentario, que puedas compartir este video con tus seres queridos, con tu familia. Damos gracias a Dios por esta porción semanal de la Torá y nos vemos en la próxima para allá.